Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes y del otro lado del ciberespacio, del otro lado está Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, como siempre, con el gusto de saludarte aquí en las frecuencias de Radio Educación, todavía a distancia, todavía grabando este programa que transmitimos todos los martes, pero con toda la actitud, con todo el entusiasmo, porque tenemos que seguir hablando de periodismo y siempre hay un buen tema del cual platicar. Del periodismo y de la radio, Andrés, como ya lo comentamos desde la semana pasada, en el mes de febrero se festeja y se reflexiona también en torno a la radio, así que aprovecharemos para hablar del periodismo que se hace y que se difunde a través de este maravilloso medio de comunicación que, hay que decirlo, en plena pandemia ha recobrado audiencias y credibilidad. Y para charlar sobre este tema, este martes vamos a tener una maravillosísima invitada que es Jessica Leal. Ella es periodista, es reportera, es conductora, es redactora de los servicios informativos del Instituto Mexicano de la Radio, nuestra institución hermana, el IMER. Y para ir calentando motores, ¿qué te parece, Alexia? ¿Qué les parece, amigos y amigas de la audiencia? Si vamos a escuchar primero Periotips, esta sección que cada semana nos prepara Graciela Ramírez y que hoy nos va a hablar de este delicadísimo tema de la posverdad. Periotips. La cantidad de información que recibimos diariamente a través de todos los medios de comunicación, particularmente de Internet, es abrumadora. Tal vez por la imposibilidad de seguirle el paso a todo y poder distinguir la verdad de la mentira, se ha producido un fenómeno curioso llamado la posverdad. La palabra posverdad fue incluida en el prestigiado diccionario Oxford en 2016, que la define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Por su parte, para la Real Academia Española, la RAE, la posverdad es una distorsión deliberada de una realidad con la intención de manipular y de influir en la opinión pública. Aunque se ha señalado a Donald Trump como el mejor exponente de lo que es la posverdad, debido a sus constantes afirmaciones sin base real y por negar hechos que habían sido comprobados, el término comenzó a usarse desde principios de los 90 para referirse a información sobre la Guerra del Golfo, donde se utilizó la mentira reiterada para falsear la realidad ante los medios de comunicación. Este fenómeno, que está siendo estudiado por la psicología y las ciencias de la comunicación, es visto como algo sumamente peligroso para la democracia, en tanto que pone al mismo nivel un comentario falso que una información confirmada con rigor científico. La palabra de los expertos ha quedado relegada y una gran cantidad de informaciones circulan con malas intenciones. En ese mar digital se mueven intereses políticos y comerciales que utilizan todo tipo de recursos para llevar a los usuarios hacia sus fines, por lo que una población desinformada y carente de elementos de análisis críticos es más vulnerable ante la posverdad. Como ejemplo de esto están el movimiento antivacunas, los llamados terraplanistas que insisten en negar que la Tierra es redonda o las mentiras que se han propagado en las campañas electorales en varios países. La información falsa circula en la red junto con la verdadera y distinguirla no es fácil, por lo que preferimos creer en esa información, ya sea porque concuerda con algo que ya creíamos antes o porque la compartió determinada persona de nuestra confianza. Preferimos pensar y actuar como si ciertas cosas fueran verdaderas antes que tomarnos el trabajo de comprobar. Tomamos una actitud irresponsable hacia la verdad.
lo cual podría llevarnos a adoptar decisiones equivocadas tanto en lo personal como socialmente. En la red, todas y todos tenemos la posibilidad de opinar, de compartir información, pero el derecho a hacer uso de nuestra libertad de expresión al publicar comentarios o compartir contenidos en las redes sociodigitales nos compromete a conocer ciertas reglas básicas del periodismo y sobre las técnicas de producción de contenidos para poder recibir y emitir información con responsabilidad y evitar caer ingenuamente en la publicidad y propaganda que circula por Internet. Creer que nuestra opinión vale más que los hechos nos impide distinguir entre ficción y realidad y provoca que la conversación pública se vuelva en contra de nosotros mismos. Sería trágico que las tecnologías de la información y la comunicación, en lugar de servir para mejorar, se vuelvan en contra de la sociedad. Por eso es importante que nos capacitemos para ser audiencias críticas y prosumidores responsables, capaces de utilizar lo mejor de las tecnologías para permitir que la sociedad bien informada tome las mejores decisiones para la colectividad. Al igual que la semana pasada, les invitamos a que compartan con este equipo algunas de sus historias y sus recuerdos más queridos que involucren a la radio. Y también a propósito del tema de Periotips, ¿qué les parece si comparten con nosotros algunos ejemplos que tengan identificados en torno al fenómeno de la posverdad? Yo, por ejemplo, el que me queda muy claro ahorita en medio de la pandemia es, pues sí, el asunto antivacunas y el tema del dióxido de cloro, Andrés. Hay que recordar que este asunto, como bien lo comentaba Graciela en su cápsula, pues la posverdad es querer escuchar lo que queremos escuchar o que alguien nos diga lo que sabe que queremos escuchar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues recuerden que todos sus comentarios serán siempre bien recibidos y son tan valiosos e importantes todos por igual. Así que comuníquense en nuestra plataforma sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy o también Periodismo Hoy Radio, y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. ¿Y qué te parece, Alexia, si le vamos dando salida a estos comentarios que recibimos en los últimos días? Y que son bastantes. Mira, por ejemplo, nos dice Silvia Cabañas: mi acercamiento a la radio fue en mi niñez al escuchar la serie de Calimán, un espacio de entretenimiento que día a día esperábamos con gran emoción. Desde entonces soy radio escucha. Esto nos comparte Silvia Cabañas. Qué bonito comentario, Silvia, muchas gracias. Y Lorenzo Sánchez dice: desde niño me gustó mucho la radio, recuerdo escucharla con mi abuela. Había una radionovela llamada Porfirio Cadena. Después, a lo largo del tiempo, los programas informativos y noticiarios se volvieron mis favoritos. Recuerdo haber escuchado a Patti Kelly. Hijo, ¿quién no escuchó a Patti Kelly? Y en Radio Educación a Tito Vasconcelos, el adoradísimo Tito, cómo no. Y con Medianoche en Babilonia, sí, recuerdo mucho ese programa. Ese programa se me hace, dice Lorenzo, se me hace muy interesante y lo voy a escuchar de nuevo a través del podcast. Sí, con Porfirio Cadena me hizo recordar esa frase del llamado El Ojo de Vidrio. Muy buena radionovela. Y Ángel Solís por acá nos dice: saludos a Radio Educación y a la audiencia. Mil gracias por todo. Un aplauso a Rogelio Hernández, que fue quien fue nuestro invitado la semana pasada, y a Miguel Ángel Granados Chapa, donde quiera que esté. Y bueno, pues recordar que la semana pasada justamente hablamos de periodismo no lucrativo, una propuesta original de Miguel Ángel Granados Chapa que ahora está retomando Rogelio Hernández, también tú, Andrés Solís, y por ahí me parece que también Gerardo Albarrán. Que la verdad es un grupo un poco más numeroso, Ale, pero digamos que estas tres personalidades a las que te refieres, pues lo hemos hecho un poquito más visible, pero sí creemos que es una gran propuesta esto del periodismo no lucrativo. Y recuerden que pueden volver a escuchar la conversación ahí en nuestro podcast. Pero mientras, Nadis Granados desde Tlaxcala: mi abuela dice, siempre escuchaba a Gutiérrez Vivó, era de cajón su noticiario, y después de eso ya podíamos ver las caricaturas en Multivisión, el primer sistema de televisión de paga del cual nos recuerda Nadis Granados, pues allá en Tlaxcala. Y también Eliseo Bautista dice: de lo mejor en la radio era Radio Red. Y es que nuestro personaje de Periodismo en Persona de la semana pasada fue José Gutiérrez Vivó. Y sobre esto precisamente le mandamos un saludo muy afectuoso a Juan Antonio Vázquez, quien participó precisamente en la trivia de la semana pasada y contestó atinadamente, que además, hay que decirlo,
nuestro querido Juan Antonio siempre latina. Sí es un erudito de los periodistas porque siempre latina. Creo que no ha fallado a ni una sola de las trivias que hemos presentado a lo largo ya de casi un año, mi querida Ale. Sí, qué bárbaro. Él se lleva, me parece que el premio de esta dinámica que tenemos en Periodismo en Persona, porque no ha fallado una sola, así que le enviamos una gran felicitación. Y Andrés, tenemos otro comentario. Este es un comentario en audio que nos hizo llegar Roberto Sierra. ¿Y qué te parece si lo escuchamos? Hola, buenas tardes. Es un mensaje para Periodismo Hoy. No sé si por este medio, es decir, el WhatsApp, podrían comunicarles el tema que me interesa, porque están preguntando qué temas sugeriríamos a partir del Día Internacional de la Radio. Me gustaría que trataran el tema, si se puede, de la radio y la televisión, recordarles a los que se creen dueños de estos medios que son concesionarios, para que ya no golpeen tanto a López Obrador y que ya les quiten la concesión, porque gracias a Dios no pasó la ley Televisa hace varios años. Gracias, ojalá pudieran escuchar este mensaje. Roberto Sierra. Muchísimas gracias, Roberto, por este mensaje grabado. Siéntanse en libertad de hacerlo. Aquí caben todas las opiniones, todos los comentarios, obviamente pues con los mínimos del respeto a las formas de la comunicación, ¿no? Ya saben, este tema de las groserías y demás, pero también pueden enviarnos a través de mensajes escritos o de voz sus temas que les gustaría que platicáramos. ¿A quién quieren que invitemos? ¿De qué podemos platicar? Pues ustedes díganos. Y recuerden que cada semana siempre está disponible nuestro podcast que pueden descargar desde la aplicación de La Manzanita o a través de la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx, donde van a encontrar no solamente el programa de la semana pasada, este programa, sino todos los de la serie que hemos hecho desde principios de marzo de 2020. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos ahora con las primeras pistas de Periodismo en Persona, que creo que ya nos colgamos un poquito? Hoy se trata de un periodista que nació en Oaxaca, que fundó su propio medio llamado justamente Oaxaca Nueva. Ese fue su primer acercamiento al periodismo, aunque pasó nada más y nada menos que 60 años en la redacción de El Universal. Él es un ejemplo de esa frase que dice no hay periodista sin suerte, porque fue testigo, por ejemplo, del asesinato del presidente Álvaro Obregón y fue el único periodista que después pudo entrevistar a su asesino José de León Toral, sin duda un personajazo. Pues ahí está, si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros en lo que escuchamos esta charla con la periodista Jessica Leal. En nuestro país, Andrés, la mayor parte de las y los mexicanos que escuchan la radio lo hacemos para oír música o para informarnos. Así lo señalan las encuestas sobre consumo de medios realizadas por el IFT, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Contrario a lo que sucedió en la llamada época de oro de la radio mexicana, cuando este medio pues destacaba por las radionovelas y la música en vivo, y muchos de los programas hablados fueron cancelados para darle gusto a las mayorías. Ahora la radio hablada, en especial los espacios noticiosos, son de gran relevancia. Y fíjate, Alexia, que hace 20 años no faltaron los académicos inclusive que auguraban la desaparición de la radio como lo auguraban con la desaparición de los periódicos, y que por fortuna no es así. Hay periódicos impresos todavía, pero sobre todo la radio está recuperando audiencias, y esto es pues gracias a muchas consecuencias, ¿no? Hace una semana la propia Universidad Nacional Autónoma de México publicaba un estudio en el que señala que el consumo de la radio informativa ha aumentado considerablemente en los últimos meses en medio de la pandemia por COVID-19, además de destacar que este medio tiene un gran impacto a nivel psicológico porque se considera más cercano, más creíble, pero que además, ¿sabes, Alexia? También la radio pública es la que más ha ganado por fortuna con esta consecuencia de la pandemia. Y justamente para hablar sobre el periodismo que hacemos en la radio, sobre el periodismo radiofónico, tenemos el enormísimo placer, y sabe que yo le voy a echar sus guayabazos cada que tenga oportunidad porque sabe que todos son netos, a mi queridísima y admirada Jessica Leal, editora, redactora, locutora, reportera del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio,
Mi querida Jessy, qué gusto platicar contigo aquí en Radio Educación con la audiencia de Periodismo Hoy. Muchísimas gracias, Andrés, Alexia. Gracias por la invitación. De verdad es para mí un gusto saludarlos y compartirles pues lo bonito que es la radio. Eso que ni qué, pero ¿qué te parece, Jess, si acá en confianza nos cuentas cómo es hacer periodismo radiofónico? Porque pues este medio no fue pensado originalmente para hacer periodismo. Como todo, pues se dio, las necesidades de saber qué es lo que estaba ocurriendo en otros lugares, pues lo fueron moldeando. ¿Pero qué nos dices? Pues fíjate que sí es, como lo decían, es un medio que además se aproxima mucho hacia las audiencias. Es un medio que te permite muchísimo tener digamos, ese contacto con nuestras radioescuchas, ofrecer de una manera muy interesante también los contenidos. El reto es ser atractivo a través de la radio, porque aquí, pues obviamente en el área de noticias lo que necesitas es escuchar la voz, esta parte cálida que te está informando, pero también que necesita vestirse a través de audios, a través de ambientes, algo que no te da la imagen. Tienes que llevar al radioescucha hacia ese instante que le estás informando, si es, no sé, tal vez una manifestación. Hace ratito estábamos hablando del rover que aterrizó en Marte, entonces tener estos audios de repente de la gente celebrando en la NASA, de las consignas hacia una manifestación, de la voz de de la persona que está informándote la declaración. En fin, eso es muy importante también para la radio, pero es el momento de presentar estos contenidos, usar adecuadamente el lenguaje, privilegiar una forma sencilla, también directa de hablar. Es algo que tiene también la radio muy particularmente, y sobre todo, pues garantizar mucho esta claridad que llegue a las audiencias, porque además, por lo menos en el Sistema Nacional de Noticiarios, tienes una audiencia muy variada, de frontera a frontera. Tenemos radioescuchas desde Yucatán, Chiapas, Michoacán, por supuesto la Ciudad de México, nos vamos hacia Sonora, Baja California, en fin, la gente, llegamos incluso al sur de los Estados Unidos. Entonces, llegar a esa amplia audiencia realmente es un reto cotidiano. Oye, pero fíjate que en algún momento la radio viejita, ¿no? Hace pues muchas décadas, los noticiarios de radio cometían el terriblísimo error que siguen reproduciendo en algunos lugares de leer las notas del periódico. ¿Cómo ha cambiado esa dinámica a la hora de construir noticias pensando en audiencias que no les interesa leer el periódico, o si lo leyeron hace ya muchísimas horas? Sí, es distinto porque, bueno, finalmente el periódico hasta te da la oportunidad de regresarte si quieres a la lectura. Entonces hay que ser muy claros, muy empáticos, entender qué es lo que te está pidiendo tu audiencia y bueno, además ahora, Andrés, con las redes, hay hasta ese contacto con los radioescuchas. Antes sí era a través de las llamadas que te pedían, te solicitaban algún tema en específico, nos genera duda tal o cual el asunto. Entonces hay que ser muy empáticos con estas audiencias. No se trata solamente de leer la nota, hay que darle contexto, porque es importante para nosotros, porque llegar a toda clase de público. Me refiero también a esto que llegamos a llamar las minorías, poner en la agenda estos temas sociales, realmente ser empáticos con nuestra audiencia. Y yo le agregaría, cuando pues trabajas en un servicio informativo, además ser muy concreto, porque a veces el periódico, si bien te da oportunidad de profundizar, hay veces que en los servicios informativos tienes que ir al punto, porque estás dando información de distintos lugares, de distintas ciudades, de distintos estados. Pero cuéntanos cómo es la dinámica de trabajo y cómo ha ido cambiando en tu experiencia en los últimos años. Vaya, estás trabajando allí en el Sistema Nacional de Noticias del IMER desde el 2003, pero en estos últimos años han pasado un montón de cosas. Uy, sí, nos ha tocado informar de todo. Sí, ha cambiado muchísimo la dinámica. Además, con la llegada de las redes, pues sí, esto se aceleró muchísimo, porque antes buscabas la confirmación y de repente pues ya toda la exclusiva la tenían, pues ahora lo tienen las redes sociodigitales. Ya no necesitas tener esta otra forma de transformar este lenguaje periodístico, no solamente
dar la nota, y aventar la información, sino, bueno, ahora que seguramente ya está circulando, más de uno ya la vio en el Facebook, en el Twitter, vamos a darle otro contexto, hacia allá estamos caminando, hacia realmente darle un contexto periodístico de, no sé, contrastar datos, darle un poco de mayor historia, digamos, a las noticias. Hay veces que te vas, sobre todo en el área de noticias y más en lo radiofónico, en lo que está sucediendo es importante, claro, ser oportunos al llevar la información, algo que está ocurriendo en ese momento, qué es lo que está aportando además a nuestra sociedad, hacia el auditorio, qué le está dejando esta información que le estás dando, a lo mejor con un dato importante, un poco más de historia, de dónde viene esa nota, eso es importante, y eso ha cambiado pues a raíz de los últimos años y sobre todo con estas nuevas tecnologías y ahora además hasta con la pandemia, ¿no? La forma de comunicarse y de acercarse a los radioescuchas. Bueno, déjenme aclararle a la audiencia que este programa lo quisimos hacer en ocasión del Día Internacional de la Radio y pues destacar la importancia de un estilo distinto a hacer periodismo que es el radiofónico, y además yo estoy en desventaja porque estoy platicando con dos conductoras de noticiarios, ¿no? De Pulso de la Mañana, Alexia Cervantes, y de noticiario de fin de semana, el IMER, con Jessica Leal. Pero fíjate, Jess, yo empecé a hacer periodismo radiofónico en los años 90, ¿no? Donde obviamente no había internet, donde el reportero de calle pues tenía que correr a buscar un teléfono para mandar la nota, o por lo menos grabarla. Antes hasta las oficinas de prensa tenían cabinas para poder grabar ahí la nota vía telefónica. Y justamente esto que dices de que la internet no le ha ganado en la inmediatez a la radio, yo sigo creyendo que la radio sigue siendo el medio más inmediato, pero la diferencia es esto que decías, podemos encontrar mucha información en internet antes que en cualquier otro medio, pero la diferencia es que el periodismo sí verifica, sí contrasta, sí documenta, sí va hasta las últimas consecuencias para explicar lo que otras personas ven en las redes sociodigitales. Pero también hablamos de un estilo radiofónico, Jess, de largo aliento. Antes eran los cortes de la hora. Ahora la mayoría de los noticiarios duran 1 hora, 2 horas, los matutinos 3 o 4 horas. ¿Qué tan complicado es hacer periodismo con este ritmo de trabajo? Pues, híjole, no sé si decir que es complicado, realmente es muy satisfactorio, es muchísimo trabajo de todo un equipo, porque se suman muchísimas voces, es decir, más bien se busca sumar muchas voces desde especialistas, obviamente los conductores, todo el equipo de reporteros que cada día está poniendo ahí más que su grano de arena, de verdad, es que hacen un esfuerzo impresionante, y cómo les reconozco a mis compañeros que a pesar de todas las adversidades que se puedan imaginar, ellos están de verdad al pie del cañón y han resuelto un montón de cosas para estar en ese momento, informar con precisión, tener además, insisto, este contexto, verificar, puntualizar, llevar al radioescucha a la noticia y por supuesto toda la serie de compañeros de redactores, editores que están de verdad bien interesados en el periodismo radiofónico. Las emisiones del Instituto Mexicano de la Radio, del Sistema Nacional de Noticiarios, de verdad, Andrés, se hacen con muchísima pasión. No tienes idea del compromiso que yo veo en mis compañeros de todos los días, la emoción que se deja de verdad por dar una información precisa, clara, pues además, insisto, con una forma sencilla y muy empática hacia el público. Vamos a hacer una brevísima pausa solamente para abundar en las pistas, para ver si ya saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona. Se trata de un periodista que en 1928, Alexia, fíjate qué anécdota tan maravillosa, en 1928 rompió un récord junto al piloto de carreras Luis G. Armenta al llegar a Acapulco desde la Ciudad de México en tan solo 8 horas con 45 minutos en un recorrido automovilístico sobre terracería, calles empedradas, y además lograron cumplir su objetivo, que era llevar el ejemplar del día del periódico El Universal. Sí, ahora nos pudiera parecer que son mucho 8 horas 45 minutos, pero si tomas en cuenta
los vehículos de antes y las calles de antes es sin duda toda una hazaña y una gran anécdota. Así que si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y mientras, continuamos platicando con Jessica Leal sobre el periodismo radiofónico. Estamos platicando aquí en Periodismo Hoy sobre el periodismo radiofónico justamente, y nos acompaña Jessica Leal. Ella es editora, redactora, locutora y reportera del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER, y nos da muchísimo gusto, Jess. Pues hay un punto en específico que a mí me gustaría tocar. Ya dijimos en esta primera parte que esta conexión con las audiencias a través de la radio es mucho más cercana, se siente más directa y por la propia naturaleza del medio, no sé si te pasa, pero luego es como muy fácil opinar cuando se da la información. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones nos darías a audiencias y a periodistas? Es decir, cómo garantizar el derecho a la libertad de expresión y también el derecho a recibir información plural. A todos los colegas que de pronto nos vemos ahí inmersos en la dinámica de lectura, de compartir noticias al aire, hay que tener mucho cuidado con las opiniones que luego se nos van, ¿no? Sí, realmente no, yo no podría hablar de un asunto de objetividad. Ya muchos autores han dicho que esta no existe. Yo más bien me pronunciaría por ser imparciales, incluyentes y como siempre buscar la verdad, veraces. Eso es lo importante. Y sí, evitar estos conflictos de intereses que de repente, pues sí, no son absolutamente, no son ajenos, porque somos seres humanos, estamos siempre en contacto, y precisamente eso que nos promueva cierta sensibilidad hacia las audiencias, que qué es lo importante, qué es lo que la gente quiere saber. Y me hicieron pensar en dos ejemplos de lo que la radio hace como servicio más, además la radio pública. Dos momentos trascendentes antes de esta pandemia, creo, pudieron ser la crisis o el asunto de la influenza en México hace algunos años, y por supuesto los sismos de septiembre de 2017, donde por supuesto todos estábamos sensibles, todos estábamos tal vez angustiados en el centro del país, en la Ciudad de México, por esta situación, con el asunto de la influenza, espantados y con muchísimas dudas. Pues bueno, acerquémonos a los expertos, busquemos contexto, busquemos información que comprobar para llevarle al auditorio eso. La información te da, además de poder, tranquilidad, te da la capacidad de tomar decisiones, y entonces tampoco te dejas llevar por las emociones, por miedos, en fin, muchísimas situaciones que pueden pasar por tu mente. Simplemente vamos a buscar todas las partes que nos puedan llevar a conclusiones verificables, a hablar de manera sencilla, pero también segura. Y pues sí, de repente yo sé que es complicado no caer en la provocación de editorializar, pero si tú estás dando una información clara, si tienes todo el contexto, si sabes lo que pues puedes transmitir de una manera pues muy verificable, como que se evitan ese tipo de formas, porque estás más bien atendiendo a una necesidad social, estás intentando ofrecer al público una forma en que entienda lo que está sucediendo en ese momento. Sin embargo, hay una parte donde de repente el periodismo radiofónico ha cojeado en los últimos años y que tiene que ver con el modelo de negocio de la radio privada, pero que lamentablemente la radio pública ha reproducido, y me refiero a la radio pública en general, ¿no? Las muchas estaciones de radio, tanto a nivel federal, o que pertenecen al gobierno federal, como a los gobiernos estatales, y que es la llegada de rockstars, de personas que lo único que les interesa es generar rating, que son lectoras de noticias, algunas ni siquiera en su vida han hecho periodismo, pero son las que pretenden marcar la agenda pública, y ahí es donde de repente
creo yo, estaríamos descuidando esa calidad a la que tendríamos que estarnos comprometiendo, ¿no, Jessy? Pues sí, no sé si en la radio pública habrá tanto, porque fíjate que creo que puede haber más eso sí en la radio comercial. Pues en la radio pública yo lo que noto pues sí es que se busca cada vez, sí, atraer más a las audiencias, pero creo que el compromiso se debe mantener y bueno, eso es lo que me parece que ha sido el compromiso por lo menos del IMER, es siempre tener como esa forma adecuada y responsable y sensible de acercarse al radioescucha. Es complicado cuando ha habido, como dices, solo lectores de noticias, notas esa parte, que incluso falta empatía, porque no hay esa proximidad hacia el radioescucha. A lo mejor podría haber incluso hasta algún conflicto de intereses, no lo sé, pero creo que lo importante, más en la radio pública, es dejar de lado egos, banalidades, porque la radio pública es distinta, realmente te acerca distinto, de una forma distinta a los radioescuchas. Sin duda, Jessica. Además, yo agregaría que esto de esta proximidad que tú llamas, que tienen o que tenemos, o que deberíamos de tener los periodistas, no se traduce o no tiene que ver con una voz sexy, ¿no? Pues luego por ahí se va el argumento, ¿no? De una voz cálida, de una voz, o sea, más allá de la voz, se tiene que notar un trabajo periodístico. Tenemos que tener a alguien que sepa de lo que está hablando. Y Jess, me gustaría preguntarte, en ese sentido, ¿qué cambios debiéramos considerar a corto y mediano plazo para ofrecer un mejor servicio a las audiencias? No sé, periodismo de largo aliento en la radio, otros formatos, ¿qué formatos? Yo les comparto rápidamente a los dos una anécdota de antes de que yo le entrara a Pulso. Ya trabajaba en Radio Educación y me invitaron a un conversatorio entre periodistas en el CIDE con la Maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE, y en ese entonces el defensor de las audiencias, Lenin Martel, compartió con los colegas periodistas de la maestría un audio de Pulso. Y me llamó mucho la respuesta de una de las colegas, que al escuchar un fragmento de este espacio informativo que hacemos en Radio Educación, dijo, ¡wow! ¿De qué año es? Y era de la semana anterior, ¿no? Tenemos que ir renovando ciertas cosas, ¿no? Ahí sí fue un pisotón de callo. En mi defensa debo decir que yo todavía no trabajaba en Pulso, pero eso nos da una muestra de que hay cosas que tenemos que cambiar. Sí, fíjate que cada vez las audiencias también te lo demandan, cada vez se suman más jóvenes, pareciera que no, pero te das cuenta de que sí, realmente cada vez son más jóvenes los que se suman a las audiencias de los noticiarios. Y muchos pensarían que no les gusta escuchar noticias, que les aburre, pero no. Entonces sí es importante renovar estos formatos. Es complicado, sobre todo cuando ya venimos de una forma de hacer radio de hace años, pero precisamente este impulso motiva estas ganas, porque además se suman, así como generaciones de radioescuchas nuevos, también se están sumando muchísimos compañeros periodistas a la radio pública con muchísimas ganas, con todas las propuestas en mente, y creo que es eso lo primero, sumar esas ideas, hacer comunidad, porque híjole, de verdad que vienen con un impulso impresionante, sumando no solamente nuevas técnicas de radio, de producción radiofónica, sino también de ver el periodismo, es decir, de la narrativa es distinta, es decir, no es que estemos buscando cambiar esta forma respetuosa, responsable, sensible de acercarse a los radioescuchas, pero sí una forma más amena, clara, siempre adecuándonos a los nuevos tiempos. Ahora, no existe la radio por internet. Lo que hacen las estaciones de radio es subir su señal análoga, por así decirlo, a una plataforma de internet, ¿no? Pero si queremos hablar de productos específicamente para la web, pues está esto que llamamos el podcast, el Play on Demand Broadcasting, que es este producto que tuvo sus orígenes en el lenguaje radiofónico. O sea, al final del día el podcast es lenguaje radiofónico adaptado a las necesidades de internet. ¿Tú crees que el podcast, Jessica Leal, es una buena alternativa para quienes hacemos periodismo y que debiéramos explorar la profundidad a través de este recurso?
para poder estar un poco más allá del tiempo que nos consume en la radio? Yo creo que sí, fíjate que lo estamos empezando a llevar a cabo en el IMER, particularmente en el Sistema Nacional de Noticiarios. Todavía es algo que se está trabajando, pero ya pueden escuchar, de verdad, ya hay podcast, ya hay nuestros contenidos en nuestro sitio de internet, notas informativas, en fin, estamos intentando llevarlo todavía a estos sitios. También es el trabajo de muchos compañeros periodistas jóvenes que justo también se están sumando al Sistema Nacional de Noticiarios. Y sí, fíjate que parece una alternativa. Yo creo que el mismo tiempo y los propios radioescuchas nos dirán, espero que no estemos equivocados, porque a veces lo rápido, lo efímero que puede ser la radio, te quedas con ganas de, vamos a escucharlo de nuevo, se escuchó, todavía podemos darle un poco más, por el tiempo de la radio no te da, el noticiario dura 1 a 3 horas dependiendo, y en el podcast puedes poner todavía esas voces que pudieron quedarse fuera, ponerle más material, más contexto, y creo que podemos avanzar hacia allá. Todavía es algo, no me atrevería a decir, sí, claro, hacia allá vamos, pero creo que es una muy buena herramienta en este momento para llevar nuestros contenidos. Y como bien dices, Jess, nos está acabando el tiempo, así es la radio, pero antes de despedirnos me gustaría que nos dijeras si consideras que en la radio actual hay libertad de prensa, de crítica, de debate. ¿Cómo la ves? Creo que estamos viviendo momentos complejos para la libertad de expresión, pero no estamos silenciados. Particularmente en la radio pública, yo puedo decir que estamos intentando siempre estar alejados de cualquier conflicto de intereses. Nos han dicho que hemos ido a corriente con cada una de las administraciones, cambia la administración y nos dicen, ustedes son también de esta administración. Entonces nos han dicho, ustedes son priistas, panistas, periodistas, en fin, están con este partido, están con el otro, porque se busca en la medida de lo posible darle voz a cada una de esas partes. Entonces, creo que en eso puede decirse que sí, tenemos libertad de expresión, pero sí hay muchos ataques ahora también con las nuevas tecnologías, muchísimas fake news que también pues ponen en riesgo pues el quehacer periodístico cotidiano. Entonces, desde nuestra formación, como decía Andrés, creo sí, como periodistas, ahí está nuestro compromiso, nuestra pasión cotidiana para luchar y sacar adelante y evitar que cualquiera de estos fantasmas que quieran pues atentar contra nuestras libertades, no lo permitamos de ninguna manera. Llevo muchísimos años trabajando en la radio y creo que siempre se ha buscado superar estos problemas que de repente se pueden presentar ante cualquier conflicto de intereses, cualquier asunto que pueda coartar nuestras libertades, y creo que es una responsabilidad cotidiana. Y aquí mismo lo decía nuestra querida Elia Baltasar, directora del Sistema Nacional de Noticiarios, ¿no? Que ha sido difícil defender la autonomía editorial, sobre todo del área de noticias del IMER, pero que ha sido un trabajo que lo hemos visto a lo largo de muchas administraciones, como bien lo dices. Mi querida Jessica Leal, gracias infinitas por haber estado aquí en este espacio de Periodismo Hoy, platicando con las audiencias de Radio Educación sobre esto que nos apasiona también, que es hacer periodismo en la radio. ¿Dónde te encontramos? Me cuenta en Twitter, me pueden seguir, @xteotl, siempre estamos ahí en comunicación. Me gusta decirlo siempre así porque es una nueva forma de interactuar con todos ustedes, y si ustedes gustan, por supuesto, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de todas las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Pues ahí está, cómo no, para escuchar las noticias de fin de semana, porque además debo decir que este es un trabajo que nunca descansa y siempre hay que estar ahí al pie del cañón, y creo que lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jessica Leal, Jess Leal, gracias por conectarte con nosotros y con las audiencias de Periodismo Hoy. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que pueden volver a escuchar esta charla con nuestra queridísima Jessica Leal a través de nuestro podcast, que está disponible, como todos los miércoles, en www.e-medioradio.edu.mx, la página de Radio Educación, donde van a encontrar ahí en la sección de podcast el micrositio de Periodismo Hoy, y también pueden descargarlo
en su teléfono inteligente, en su tableta, en su computadora, si es que son compatibles con esta aplicación de la manzanita. Y finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un decano del periodismo, por llamarlo de alguna manera, un personaje que estuvo 60 años en la redacción del Universal, que además estuvo compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones de periodistas, fue un entrevistador de grandes personalidades y además testigo del asesinato de Álvaro Obregón. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Demetrio Bolaños Espinosa. En tiempos de Internet, pensar que una noticia tarde 8 horas en llegar de un punto a otro resulta absurdo e impensable. Pero hace casi un siglo, un corredor de autos y un periodista marcaron un récord para hacer llegar un periódico de la Ciudad de México al puerto de Acapulco en menos de 9 horas. El reportero se llamaba Demetrio Bolaños Espinosa. Demetrio Ramón Francisco Bolaños Espinosa nació el 29 de septiembre de 1897 en Oaxaca, hijo de Demetrio Bolaños Cacho y de Soledad Espinosa Ocampo, ambos de familias históricas del sureste mexicano. En su natal Oaxaca, estudió hasta el bachillerato y desde joven tuvo una inclinación por el periodismo en plena guerra de revolución. En ese entonces fundó su propio periódico llamado Oaxaca Nueva. Su talento pronto llamó la atención de personajes importantes, entre ellos Vito Alessio Robles, quien lo contrató como corresponsal del diario El Demócrata en 1920. Esta oportunidad le sirvió como catapulta y a los pocos meses decidió hacer carrera periodística en la capital del país, que apenas se recuperaba de los estragos de la revolución. Sus primeros años en la capital fueron complicados. Apenas sobrevivía con colaboraciones en las revistas Multicolor y Zig-Zag. La falta de papeles que documentaran sus estudios le impidieron ingresar al Colegio de San Ildefonso, que era la sede del pensamiento mexicano. Demetrio Bolaños era un creyente de esa frase que dice «No hay periodista sin suerte», y lo comprobó cuando en julio de 1928 fue testigo presencial del asesinato del presidente Álvaro Obregón, siendo ya reportero de El Universal. 4 meses después, Bolaños Espinosa fue el único periodista que entrevistó a José de León Toral, el asesino del presidente, unos días antes de que iniciara su juicio. Otro golpe de suerte fue cuando en una noche de andanzas con un fotoperiodista descubrió una pala, una cruz y unas flores marchitas, y al cavar encontraron un cadáver, una nota que fue de primera plana, aunque ambos fueron presos por inhumación clandestina. En 1928, con el piloto de carreras Luis G. Armienta, estableció un récord al llegar al puerto de Acapulco en tan solo 8 horas con 45 minutos, llevando ejemplares de El Universal el mismo día de su publicación. El recorrido automovilístico se realizó sobre 458 kilómetros de carretera empedrada, de terracería y de brecha. Pero a Demetrio no siempre le fue bien. Un día de 1930 recibió la llamada de su amigo Pascual Ortiz Rubio, quien estaba en la Cruz Roja con una herida de bala. Lo entrevistó en exclusiva, pero esa historia nunca se publicó. Sin embargo, estos sucesos le permitieron crear una sección especial y poco explorada en el periodismo mexicano, que era la de hacer perfiles de personajes importantes. Bolaños Espinosa estuvo 60 años en la redacción de El Universal. Cubrió desde las más modestas fuentes y se convirtió en el decano de los reporteros de la Fuente del Congreso hasta que se jubiló a regañadientes en 1983. En 1984 se publicó una entrevista post-mortem donde Bolaños Espinosa decía que en sus tiempos los reporteros no conocían las grabadoras ni fueron formados en universidades, y todo lo aprendían en la calle.
y reprochaba que la tecnología y la academia le habían quitado el espíritu reporteril a sus jóvenes colegas. Demetrio Bolaños fue ejemplo a seguir del periodismo de calle, de ese que camina durante horas en busca de una noticia, la buena nota del día. Y bueno, pues acaba el tiempo, es hora de despedirnos. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias de Radio Educación y pues nos vamos. Así es, Andrés, pero nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que nuestra cita es todos los martes pasadito de las 13 horas y que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.